Continuemos con nuestra clase de metodología de estudio. Estamos continuando lo que dejamos hace un momento atrás en lo que tiene que ver con las maneras prácticas de escoger nuestro tema. Estamos en el primer refugio de esta caminata que nos lleva con el propósito de poder escoger correctamente y trabajar correctamente nuestra investigación. Así que estamos en el primer refugio buscando el tema y estamos en la parte práctica de cómo hacerlo. Hemos visto en primer lugar que hay que hacerlo a través de buscar en base a nuestros intereses, pero ahora quisiera que consideremos en segundo lugar, haz de tu tema algo manejable. Haz de tu tema algo manejable. Antes de empezar tu investigación, es necesario que puedas limitar el enfoque del tema de tu trabajo para que tu búsqueda se convierta en algo concreto y posible y de esta manera seas capaz de manejarla. Aunque siempre hay un límite en el enfoque de tu investigación, es decir, nunca puede quedarse en la generalidad o en un enfoque tan amplio que haga que ella pierda su naturaleza. Hablando de manera específica, el enfoque siempre depende del tipo de trabajo que estamos por realizar. Dependiendo de la extensión del trabajo que se busca hacer, debemos buscar el enfoque de nuestro tema. Mientras más breve, tiene que abarcar cosas más específicas. Si es más extenso, como una tesis o una disertación, puedes enfocarte en cosas que abarquen un poco más que cosas específicas. Esto puede ser entendido con claridad cuando pensamos en un libro y cada uno de sus capítulos. Todo capítulo, todo libro está enfocado en algún tema en particular que se desarrolla a medida que sus capítulos avanzan. El enfoque de un trabajo corto debe ser como uno de los capítulos de ese libro, el cual trata con un asunto muy específico dentro del tema general que se está tratando en el libro. El enfoque de un trabajo más extenso debe ser como cuando se escoge el tema y los asuntos que abarcará el libro a través de sus diferentes capítulos. Permítame explicar esto con palabras sencillas. Cuando uno habla de la extensión del trabajo, es uno de los asuntos claves al tratar cómo desarrollar y cómo escoger correctamente tu tema. Mira, si tú estás haciendo un trabajo corto, tú no puedes escoger un tema tan amplio. Y tienes que buscar ser lo más específico para poder rendir correctamente y poder dar algo satisfactorio en ese trabajo. Pero si estás haciendo algo un poquito más extenso, como una tesis, como algo un poco más grande, como un libro, entonces tienes que considerar algo un poco más amplio donde cada uno de los temas que vas a introducir dentro de tu investigación tratan de desarrollar el todo de esa investigación. Esto se puede ilustrar en un libro. Si tú tienes un trabajo pequeño, es como que si se te pidiera que escribieras el capítulo de un libro. Pero si se te pide un trabajo grande, es como que si se te pidiera que escribieras un libro completo. Y ese libro completo tiene sobre el mismo tema diferentes temas específicos para desarrollar. Así que anhelo que esto pueda ser claro y ser una ilustración clara, porque no hay nada más frustrante que enfrentarte a un asunto donde al ser tan amplio y tan grande, tú comienzas a frustrarte. La idea es que sea algo manejable, que tu trabajo sea manejable, que tu investigación sea algo en lo cual tú puedas manejarla con propiedad. No algo tan grande, sino algo que pueda entrar en tus manos de manera que tú lo puedas moldear, llevar, trabajar de una manera apropiada. Quiero darte un ejemplo claro de esto al considerar esta ilustración de un libro y sus capítulos. Y solo para citar uno, he escogido un buen libro, que es este libro escrito por el profesor Michael Haykin junto a Mark Jones. Ellos fueron los editores de un libro que se llamó Esbozos en la controversia, la diversidad teológica reformada y los debates en el puritanismo inglés del siglo XVII. ¿Qué te parece ese tema? Ese tema está para leerlo con unas papas fritas en la mano. Está mortal. Ahora, piensa en esto. No, Michael, lo que dije fue broma, no nada de papas fritas. Frutas. Y entonces, al considerar esto, piensen en esto. Este capítulo contiene 12, este libro contiene 12 capítulos en los que se tratan diferentes controversias. En el capítulo 1, Richard Mueller trata con esta controversia,
La diversidad en la teología reformada, una introducción historiográfica. Él es un historiador fascinante, así que él cuenta las controversias desde el punto de vista histórico. En el capítulo 2, Alan Strange trata con el tema la imputación de la obediencia activa de Cristo en la Asamblea de Westminster. Qué cosa asombrosa. Mira, es un tema específico de una controversia. La imputación de la obediencia activa de Cristo. También en el capítulo 3, Hunter Powell escribe sobre octubre de 1643, los hermanos disidentes y el Proton Dicticon, hablando de una controversia sobre uno de los temas del texto original. En el capítulo 4, Crawford Griven trata con el milenialismo y todos los grupos puritanos que tenían este concepto milenial. En el capítulo 5, John Fesco trata con la diversidad lapsariana en el sínodo de Dort. Qué cosa tan asombrosa. Pero quiero notar, miren, yo me deleité haciendo este reporte porque realmente es asombroso los temas que se tratan aquí. Pero piensen esto, hay controversias. ¿Y cuáles son las controversias? Bueno, hay que buscar diferentes. Una de ellas es la controversia lapsariana. La lapsariana tiene que ver con los supra, los infra y algunos puntos intermedios que hubieron cuando se escribieron los cánones de Dort. El sínodo de Dort, que es donde se hicieron, o donde se llamó después el resultado de eso, los 5 puntos del calvinismo. Dentro de ese sínodo, dentro de esa reunión, hubo controversia con respecto a el lapsarianismo, si el decreto de Dios fue primero que el hombre cayera y luego lo escogió, o primero lo escogió y después hizo que cayera en base al decreto. El punto es, había controversia y en este capítulo se trata. En el capítulo 6, Jonathan Moore trata con el tema la extensión de la expiación, el hipotético inglés contra la redención particular. En el capítulo 7, Mark A. Herzer trata con la recompensa de Adán, cielo o tierra, hablando de la recompensa que se le ofrecía a Adán. En el capítulo 8, Mark Jones trata con el antiguo pacto. Eso también trajo mucha controversia. En el capítulo 9, Carl Truman trata con la necesidad de la expiación. En el capítulo 10, Robert McKelvey trata con la justificación eterna, aquel error y fundamento del antinomianismo. ¿Ven? Y solo por darles un ejemplo. Y finalmente, en el capítulo 12, Michael Haykin y Jeffrey Robinson tratan con debates bautistas particulares con respecto a la comunión y el canto de himnos. También está dentro de las controversias. El libro tiene un enfoque específico, el cual es las controversias entre los puritanos del siglo XVII. Y cada uno de los capítulos se encarga de profundizar en uno de los aspectos de este tema. Como un todo, el libro necesita un enfoque específico, pero amplio. Pero cuando consideramos sus capítulos de manera particular, podemos notar que el enfoque deja de ser amplio y se centra en cosas más específicas. Por ejemplo, en el capítulo 12 de este libro, el autor habla de la controversia específica y esta es el debate entre los bautistas particulares. Y el contenido del capítulo es el siguiente. Esto es lo que los subtemas dentro del capítulo, la estructura. Tiene una introducción, luego habla de la controversia con respecto a la comunión en los años 1670 y 1680. Esta era la controversia de si se podía recibir o no a los que eran presbiterianos o habían sido bautizados siendo niños. Entonces esto fue una controversia grande. Luego está la controversia con respecto al canto de himnos en el año 1690. Ustedes saben que esta fue la razón por la cual la Asociación de Londres dejó de existir, por causa de la controversia en el tema de los himnos. Luego, Isaac Marlowe y sus oposiciones al canto de himnos. Y luego, Benjamin Keach y el reclamo de una antigua ordenanza. Y finalmente, como conclusión, él pone el resultado. Así que ustedes pueden notar aquí, mis hermanos, cómo un libro trata con algo tan amplio, o mejor dicho, es específico, porque está hablando de las controversias de los puritanos en el siglo XVII. Si habláramos del panorama, el panorama sería
el puritanismo. ¿Cuántas cosas uno puede hablar del puritanismo? Pero lo que él se centra en el libro es las controversias de los puritanos en el siglo XVII. Luego, cada uno de los capítulos trata con una controversia en particular, siendo muy, muy específicos. Y luego metiéndonos todavía, haciéndole zoom al capítulo 12, donde habla de los bautistas, podemos ver todavía más específicamente cuáles fueron esas controversias. Ahora, quiero que mires el progreso de este libro, solamente a manera de un razonamiento, para que tú lo veas aquí. Tema en la enciclopedia, historia de la iglesia. Tema general, los puritanos del siglo XVII. Tema específico, el enfoque del libro, las controversias entre el puritanismo del siglo XVII. Tema más específico, enfoque del capítulo, los debates entre los bautistas particulares. Tema todavía más específico, la controversia con respecto al canto de los himnos en el año 1690 de los bautistas particulares, que eran parte de los puritanos del siglo XVII, que son parte de la historia de la iglesia. ¿Ves el orden? Uno puede ir construyendo capa tras capa para poder profundizar hasta llegar a lo más específico. ¿Qué es lo más específico? El canto de himnos en la congregación, esa controversia. Pero para llegar a eso tienes que ir bajando de lo general hacia lo particular. Y eso es lo que se hace en este libro de una manera muy, muy clara. En base a este proceso, mientras más arriba centres tu investigación, entonces más general es tu tema y la meta es tratar el enfoque más y más de una manera que pueda llegar hasta ser lo más específico que puedas. Entonces, para mantener tu tema manejable, necesitas enfocar en algo específico, lo cual depende de la extensión del trabajo que quieres hacer. ¿Cuán específico tienes que ser? Trata de ser lo más específico. Y luego, en base a la extensión o el tipo de trabajo que vas a hacer, trata de buscar qué tanto te enfocas en temas particulares o qué tanto puedes ampliar para dentro de ese tema tuyo meterte en cada uno de estos temas particulares. Eso nos lleva a un tercer consejo práctico de cómo se debe hacer esto. Y eso es, usa preguntas para encontrar tu tema y para mantenerte enfocado en él. Usa preguntas para encontrar tu tema y para mantenerte enfocado en él. Una vez que hemos escogido un tema específico, con el propósito de mantenernos enfocados y saber dónde empezar nuestra búsqueda y con qué recursos quedarnos, necesitamos hacerle preguntas a nuestro tema. Si nuestro plan es hacer una investigación productiva que nos permita encontrar la respuesta que estamos buscando, no debemos empezarla sin una planificación adecuada. Y esta va conectada con las preguntas claves que le hicimos a nuestro tema. No podemos investigar todos los aspectos de nuestro tema. Por eso necesitamos orientar nuestra búsqueda hacia lo que queremos encontrar. Analicemos esto tomando otro ejemplo del libro La Confesión de Fe de Westminster y la cesación de la revelación especial, escrito por Gardner Howard Milne. En este excelente trabajo, el autor trata su enfoque de investigación en un tema específico. El proceso de enfoque para la búsqueda de este tema podría describirse así. Tema, historia de la iglesia. Tema más específico, historia de la reforma y la posreforma. Tema todavía más específico, la confesión de Westminster. Tema más específico, la confesión de Westminster y la doctrina de la palabra. Y todavía más específico, la confesión de Westminster y la cesación de la revelación especial. Yo anhelo que estos pequeños gráficos sirvan para que tú veas cómo es el razonamiento, de cómo ir de lo más general hacia lo más específico. En el prefacio de su libro, el autor nos muestra el proceso que lo llevó a la búsqueda de este tema específico. Escuchen una cosa. Cuando uno lee un libro, escuchar la introducción o por qué el autor escribió esto, o qué lo llevó, o cómo lo hizo, son de las cosas que tú y yo tenemos que aprender a apreciar grandemente, porque acuérdate lo que dije en una de nuestras primeras clases. Tú puedes ver a los autores como personas inalcanzables,
y como simplemente gente a la que tú tienes que idolatrar porque son autores, porque son gente importante que escribe, o tú puedes mirarlos como personas a las que puedes imitar. Y cuando uno tiene una mente de escritor, una mente de investigador, uno mira y analiza los libros desde la perspectiva en la que uno pueda considerar lo que estos escritos, cómo fueron hechos, cómo fueron estructurados, qué es lo que pensó el autor, qué lo llevó a hacerlo, porque tú te ves retratado en él mismo. Gente como MacArthur, gente como cualquiera de los otros autores modernos, ya no son inalcanzables para la mente de un escritor, sino que se convierten en modelos de cómo nosotros podemos hacer las cosas para poder hacer lo mismo que ellos. Mira lo que escribió Howard Milne en esta introducción de su libro. En el capítulo que abre la confesión, los miembros de la Asamblea de Westminster incluyeron una cláusula que implica que no hay más revelación de parte de Dios para mostrarle a la humanidad el camino de la salvación. Los medios a través de los cuales una vez comunicó su divina voluntad con respecto a la salvación, tales como sueños, visiones y los dones milagrosos del Espíritu, se dice que ya no son aplicables. Sin embargo, muchos de los autores de la Confesión de Fe de Westminster aceptaron la continuación de la profecía en su tiempo y algunos de ellos aparentemente creían que la revelación de la voluntad de Dios a través de sueños, visiones y comunicaciones angelicales permanecía como una posibilidad. ¿Cómo debería ser leída la cláusula cesacionista de la Confesión de Fe de Westminster a la luz de estos hechos? ¿Fue escrita como una negación estricta de la posibilidad de cualquier revelación sobrenatural para el propósito de la salvación, que esto tuviera lugar después del periodo apostólico, o como muchos eruditos modernos han argumentado, sus autores dieron la posibilidad a un punto de vista más flexible en el que tal revelación divina a través de los medios extraordinarios todavía tiene lugar? ¿Te das cuenta la pregunta clave que él hace aquí? Cuando uno lee la Confesión de Westminster, igual que nuestra Confesión de Fe, su afirmación cesacionista es evidente. Los dones han cesado. Ahora, es interesante al ver la historia, y esto es lo que este hombre hace. Él analiza la historia y dice muchos de los que estaban ahí creían todavía en cierta continuación de dones. Entonces su pregunta y lo que lo lleva a este libro es: hay que entender como algo completamente cerrado el concepto de ya no hay dones de revelación y esa cláusula es una cláusula absoluta, o se puede leer de otra manera al entender que había gente en el contexto de Westminster que no creía esto de una manera tan absoluta. ¿Ves? Es una pregunta importante. Es una pregunta que lleva a que él tenga que analizar qué es lo que estaba sucediendo. El autor fue llevado a este tema específico por causa de un hecho histórico. Aunque la Confesión de Westminster presenta una clara descripción de la cesación de los dones de revelación, una parte de los que fueron parte de la elaboración de la confesión creían en un tipo de continuación de dones de revelación. La pregunta que naturalmente surge es esta: ¿cómo se relaciona entonces la Confesión de Westminster con la cesación de la revelación? Es una pregunta importante que requiere una respuesta basada en argumentos comprobables. Ahora que el tema ha sido definido, es necesario hacerle preguntas al tema para encontrar un plan para la investigación. Una vez más, a manera de ilustración práctica, consideremos el capítulo 1 de este mismo libro para observar cómo las preguntas claves llevaron al autor a investigar sobre cosas específicas. Las preguntas que consideraremos son un intento de reconstruir cómo fue posiblemente la búsqueda y la elaboración de su investigación. Así que consideremos entonces este libro, que es un libro interesantísimo, y vamos a considerar cuáles pudieron haber sido algunas de las preguntas claves que él se pudo haber hecho para llegar a la conclusión a la que él llega en su libro. El tema es la Asamblea de Westminster y los dones de revelación. Las preguntas claves para el tema podrían ser estos. Ok. ¿Habría alguna razón por la que la Confesión de Westminster haya tenido la intención de ser
inclusiva o permita un punto de vista más flexible sobre alguno de sus temas? ¿Hay entre la tradición puritana representada en los miembros de la Asamblea de Westminster una línea de continuismo? ¿Ves? Aquí estamos haciendo preguntas específicas. Estas preguntas claves nos encaminan hacia una investigación del contexto histórico y la razón por la que fue establecida la Asamblea de Westminster, así como las fuentes de donde se tomaron su teología. Al plantearse esta pregunta, el autor se libra de buscar en lugares innecesarios, incluso si no exclusivamente en los que responderán satisfactoriamente sus preguntas al respecto. El resultado de la investigación que el autor hizo al respecto se encuentra en el capítulo 1. Fíjate, yo he tratado de reconstruir las preguntas. Tú tienes un tema tan importante como este, Westminster y los temas de los dones de revelación. ¿Qué preguntas tú harías? Bueno, ¿hay alguna razón para que esa cláusula sea una cláusula inclusivista? ¿Hay alguna razón para que eso no tenga un sentido absoluto como quizás nosotros pudiéramos entenderlo hoy? Esas preguntas te llevan a cosas específicas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? No tengo que buscar la reforma en el continente europeo, no tengo que buscar la reforma entre los disidentes, lo que tengo que buscar es la historia y las líneas doctrinales de aquellos que eran parte de la Asamblea de Westminster. ¿Por qué? Porque mi tema me obliga a tener que hacer preguntas. ¿Y qué hacen las preguntas? Te enfocan. Yo tengo aquí en mi oficina y a veces para estudiar pongo muchos libros sobre mi escritorio. Pero, ¿cuáles son los libros que tengo que dejar y cuáles son los que tengo que quitar? Los que tengo que dejar son los que sirven para la pregunta o contestar la pregunta que le estoy haciendo a mi tema. Y los que tengo que quitar son aquellos que, aunque sean interesantes y hablen del mismo tema, no respondan o no satisfagan las preguntas claves que yo estoy haciendo. Por lo tanto, esa parte es bien importante. Fíjense cómo el autor responde en este contexto la pregunta de si hay alguna razón para ser un poco más flexible en Westminster. Mira cómo responde a través del capítulo 1. Capítulo 1, él lo titula La Asamblea de Westminster, contexto, herencia y constitución religiosa y sociopolítica. Él da una introducción, luego hace un contexto sociopolítico y religioso y cuenta cuál es el contexto europeo, el contexto inglés, los eventos ingleses y escoceses en su contexto británico, fervor escatológico y el interés en la profecía, desafíos con respecto a las variantes teológicas. Luego habla de quiénes son de dónde vienen, cuáles son las fuentes de la herencia teológica que ellos tomaron. Agustín, Tomás de Aquino, Juan Calvino. Luego dice cuáles fueron los predecesores inmediatos de la asamblea y se nombra a William Perkins. Luego se habla de las fuentes conocidas de la teología de Westminster y se habla de William Whittaker, de James Ussher y de John Ball. Y entonces luego él hace una evaluación de las contribuciones de los miembros de la Asamblea de Westminster y finalmente llega a su conclusión. Fíjate los detalles y los he puesto aquí precisamente para que podamos tú y yo analizar algunas de las cosas claves que encontramos aquí. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Por qué tendríamos que analizar si hay variantes o no? La razón por la cual hay que analizar es porque es necesario saber si habían continuistas entre la asamblea. Y entonces él comenzó a investigar, investigó la historia, el por qué se hizo, investigó las fuentes primarias, investigó quiénes eran los antecesores directos de la asamblea, pero también quiénes eran las máximas influencias teológicas de la asamblea. Entonces, con todo esto, él entonces puede tener una idea un poco más adecuada de lo que implica este asunto relacionado con si habían continuistas o no. ¿Y por qué estamos preguntándonos eso? Porque la pregunta es, ¿en la Asamblea de Westminster había alguna razón para ser inclusivistas con respecto al tema de la cesación o todos eran cesacionistas? Ese es el punto de fondo. Así que quiero que simplemente mires a manera de ilustración los capítulos 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 7 de cómo él y cuáles son los temas que él pone en su libro. Capítulo 2
la necesidad y centralidad de la revelación especial. Capítulo 3, lo obsoleto de los modos anteriores de revelación especial. Capítulo 4, aclarando el reclamo del continuismo. Capítulo 5, la profecía y los miembros de la Asamblea de Westminster. Capítulo 6, la profecía y los escoceses. Y capítulo 7, la suscripción y la confesión de fe de Westminster. Estos son temas muy interesantes relacionados con esto. Las preguntas nos permiten enfocarnos en un tema más específico y al mismo tiempo nos ayudan a tratar la ruta de nuestra investigación. Hay una premisa importante que debemos considerar siempre. Los mejores temas promueven buenas preguntas. Los malos ya vienen con respuestas hechas de antemano. Fíjate, los mejores temas promueven preguntas, pero los malos ya vienen con respuestas hechas. Esto es algo bien importante porque nos ayuda a recordar que nuestros temas deberían buscar la manera de traer preguntas sobre la mesa y descubrir cosas que tú no sabes sobre el tema. Si tú vas a hacer un tema o una investigación sobre algo que tú ya sabes, entonces podemos considerar eso un mal tema, porque no hay nada que investigar, porque no hay nada que tratar de descubrir, porque tú ya sabes de lo que vas a hablar y eso realmente no es la meta a la que nosotros tenemos que enfrentarnos. Mis hermanos, no quisiera empezar el siguiente tema y dejarlo inconcluso. Vamos a repasar este tema que hemos visto y vamos a dejar el siguiente refugio para la siguiente clase. Pero quiero que consideren conmigo entonces este primer refugio que tiene que ver con encontrar el tema. ¿Qué hemos visto? La importancia de encontrar un tema para poder ser específicos. Hemos visto en primer lugar que hay una diversidad natural. Las personas no encuentran los temas de la misma manera. Hay temas que funcionan de una manera, hay temas que funcionan de otra. Y entonces hay una diversidad natural. Pero también hay un elemento indispensable y eso es tener una mente que es capaz de hacer preguntas y de cuestionar y de tratar de responder por qué las cosas son como son. Cuando uno pierde esa mente, entonces pierde la capacidad de investigar. Cuando uno pierde esa mente, pierde el hecho de hacerse preguntas claves. Y eso no nos puede pasar. Pero en tercer lugar hemos visto también de manera muy práctica cómo poder hacer esto y cómo llevar esto a la práctica en nuestra investigación. Y hemos visto en primer lugar la importancia de hacer una búsqueda en base a nuestros intereses. Busca lo que te interesa. Sobre el tema que te den, trata de buscar algo que realmente llame tu atención. Esto es como un matrimonio, habíamos dicho, como algo en lo cual tú te casas con un tema y entonces lo difícil, cuando vengan los días difíciles, tu amor por ese tema, tu interés en ese tema es lo que va a sostener la fatiga, el aburrimiento o cualquier cosa que eso podría implicar. La segunda cosa clave es hacer de tu tema algo manejable, lo cual implica el hecho de no quedarnos en lo grande o en la superficie, sino meternos en cosas específicas. Y habíamos hablado de que qué tan ancho o qué tan específico puede ser tu tema está basado completamente en qué tipo de trabajo estás haciendo. Si estás haciendo un libro, habíamos dicho que el libro tiene entonces un tema específico que trata de abordar, pero al mismo tiempo temas específicos tienen que ser desarrollados por ese libro de una manera mucho más específica. Dependiendo de lo que quieras hacer, es la extensión de tu investigación y también la extensión del tema que tú quieres tratar. Tiene que ser siempre manejable, pero dependiendo de lo que estás haciendo, un libro o un capítulo, depende tu enfoque sobre qué tan grande lo vas a hacer. Ahora, finalmente, habíamos visto el hecho de hacer preguntas para poder entender y permanecer enfocado en nuestro tema. Cuando uno tiene y está haciendo una investigación, normalmente pone todas las cosas sobre la mesa, todos los libros, tú dices, ok, ya vi, esta teología sistemática habla sobre esto, esta sobre esto, estos libros hablan sobre este tema, y tú ya tienes todos tus recursos listos. Sin embargo,
es bien importante que nosotros recordemos que hay que hacerle preguntas a nuestro tema con el propósito de que las preguntas puedan volverse específicas y puedan decirnos, ese libro no, aunque es bueno y habla del tema, no habla lo que tú necesitas. Por lo tanto, te puedes enfocar más en este libro, en este artículo, en esta predicación. Eso te va a ayudar porque te enfoca. Tú estás dentro del tema, pero tú tienes que enfocar, como cuando una cámara mueve el lente para poder mirar con más claridad lo que está tratando de ver delante, con una claridad específica. Eso es lo que tratamos de hacer al hacer preguntas. ¿Por qué este tema? ¿Cómo así este tema? ¿Por qué hay que desarrollarlo? Etcétera, etcétera. Así que, mis hermanos, yo creo que este es un buen lugar para que nosotros podamos terminar nuestra clase aquí y que podamos abrir ahora un tiempo para preguntas y respuestas. Así que vamos a concluir nuestra clase y vamos a terminar por hoy esta exposición de metodología de estudio. Gracias a todos por escuchar con atención.